Eran naciones enteras deportadas. Impresionante. Se habla de mucha violencia y tráfico de gente. Bueno, ese era el noticiero del libro del tiempo de Ezequiel. Hermanos, hay un versículo que yo lo llamo el versículo bandera, que va a ser nuestro versículo estandarte para toda esta semana. Ese versículo lo vamos a citar prácticamente todos los días. Y esperamos que al final de esta serie, ustedes y yo nos hayamos aprendido ese versículo que aparece en Romanos 15:4. Hoy lo vamos a leer todos, pero mañana lo vamos a decir de memoria. ¿Qué dice? Porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Cuando tú quieras animar a una persona a estudiar la Biblia, dígale, mira, te voy a decir que si tú lees la Biblia vas a recibir 4 bendiciones. ¿Cuáles son las 4 bendiciones por leer la Biblia? Número 1, enseñanza. Número 2, paciencia. Número 3, consolación. Y número 4, esperanza. Dígame, ¿ustedes y yo hemos experimentado esas 4 cosas o no? Leemos la Biblia y ¿qué tenemos? ¿Hemos aprendido algo? ¿Cuántos aquí hemos aprendido algo desde que empezamos a estudiar la Biblia? He aprendido de todo y todos los días estoy aprendiendo. Y en medio de los temas aprendo cosas que nunca había dicho. Yo me quedo impactado. Cosas que nunca en mi vida pensé llegan en medio de los temas. Porque ya sabemos a quién le pedimos que lo explique. Al Espíritu Santo. ¿Será que nosotros por estar estudiando la Biblia hoy en día tenemos más paciencia? ¿Hemos aprendido a tener más paciencia o no? ¿Y será que también consolación? ¿Y será que también nosotros hemos aprendido a tener esperanza al estudiar la Biblia o no? Claro que sí. Pues bien, mis hermanos, noten lo que dice, porque las cosas que se escribieron ¿qué? Antes. A ver, ¿cuáles son las cosas que escribieron antes? Dígame cosas que escribieron antes. Esas cosas que escribieron antes se han hecho libros, enciclopedias como la bella historia de la Biblia, ¿no? La historia es para los niños. Pero déjenme decirles que todas esas historias es mucho más que historias para enseñarle a los niños. Esas historias son dadas para que el pueblo de Dios aprenda de lo que pasó en ese momento. O sea, Dios permite que ocurran cosas. Y Dios nos da ejemplos en miniatura, pequeñas cosas. Él dice, échele ojo a eso que pasó en aquel entonces, porque lo que pasó en aquel entonces, eso se va a repetir después, y en un nivel más grande. De modo que la Biblia nunca va a perder actualidad. Hay historias tremendas en la Biblia que nos van a hablar de cómo va a ser el fin de todo. Por ejemplo, la historia del diluvio. ¿Por qué creen que aparece una historia del diluvio? Porque hasta el mismo Cristo utilizó la historia del diluvio para decir que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, yo debo estudiar con cuidado el libro de Génesis, leer la historia del diluvio. Y lo que pasó en el tiempo del diluvio es lo que va a pasar justo antes de que Cristo venga. Se van a reproducir las escenas, pero en una escala más fuerte, en una escala mayor. Miren otra historia que también aparece allí en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la otra historia? La historia de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué creen que está la historia de Sodoma y Gomorra? Por lo mismo. El Señor Jesús dijo, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que esas historias que aparecen en la Biblia son historias para enseñarnos, para darnos paciencia, para darnos consolación y para darnos esperanza. Hay un sistema en la Biblia que se llama filosofía de la historia. ¿En qué consiste ese sistema? Nosotros creemos que lo que pasó en aquel tiempo se va a repetir en una escala mayor. Y creemos de que las escenas, los eventos, no los detalles, pero por lo menos la parte clave de aquellos entonces, de aquellos tiempos, se repiten. Eso es filosofía de la historia, se van a repetir. Por ejemplo, miren, la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué creen que se escribió sobre la destrucción de Jerusalén? Para que nosotros tomemos nota. Porque así como Jerusalén fue destruida y los santos fueron salvos, y los que no creyeron se perdieron, pues esa historia se escribió para que nosotros tomemos nota hoy en día. Las mismas cosas se van a repetir, lo que cambian son los personajes, cambian algunos detalles, pero la esencia de las historias se repite. Eso se llama filosofía de la historia. Pues bien, hermanos,
Nosotros vamos a ver esta semana, vamos a estar hablando acerca de lo que Ezequiel nos habla de la destrucción de Jerusalén y de cómo las naciones de aquel entonces se conjuntaron, se confabularon para destruir al pueblo de Dios. Y saben que esas profecías que vamos a ver, muchas están en hold on, decimos los gringos, ¿no? Están en pausa, en espera, pero se van a cumplir. Claro que se van a cumplir. Entonces, ¿estamos listos, hermanos, para comenzar un viaje? Lo vamos a trasladar al siglo VI antes de Cristo. Vamos a ir, hermanos, ¿cuántos? Vamos a ir casi 2700 años atrás. Yo espero que se abrochen bien los cinturones, que no se caigan de la silla, porque comenzamos un viaje espectacular en la historia. Este próximo 22 de julio se va a celebrar una fiesta que se llama Tisha B'Av. Díganlo, Tisha B'Av. ¿Qué es eso de Tisha B'Av? Abab es el nombre de un mes. Tisha B'Av es el 9 de Abab, del mes de Av, 9 de Av, el 9 de Av. ¿Y qué es el 9 de Av? Esa fecha este año cae el 22 de julio. ¿Y qué se va a celebrar el 22 de julio? Hermanos, increíble, impresionante. Eso fue algo que ocurrió en la historia, pero que, wow, no dice, no puede ser. Pues esa fiesta la van a celebrar los judíos. Y ustedes anoten la fecha y miren el internet, miren las noticias, reciban el periódico de Israel. Yo recibo el periódico de Israel todos los días. Me llega por la internet. Es gratis. Ya aparece todas las cosas. Estos días salió un artículo sobre de que se comprobó que el tipo de muerte que Jesús sufrió, un periódico judío hablando de Jesús, pero ahí lo dieron datos interesantes. Pues bueno, el 22 de julio los judíos van a celebrar dos eventos que se cumplen en la misma fecha. Número uno, la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, del templo. Y número dos, la destrucción de Jerusalén y del templo por Tito Vespasiano, por Roma. ¿Cómo? El mismo día en que Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén de Salomón, en la misma fecha Roma destruye el templo de Herodes. ¿No le parece demasiada coincidencia? Que en la misma fecha, el mismo día en que destruyeron el templo de Salomón, unos cuantos siglos después, el mismo día destruyen el templo de Jerusalén. Eso lo dicen los historiadores Flavio Josefo y los judíos mismos van a estar celebrando el día del Tisha B'Av, un día de llanto, es un día de lamento. Ustedes van a ver en la televisión, si lo ven, van a ver el muro de los lamentos, ahí la ciudad antigua, la vieja de Jerusalén, van a ver eso lleno de gente, de judíos de todo el mundo. Hermanos, saben que eso es deprimente cuando uno va a Jerusalén, cuando uno va y se para frente a ese muro que está al frente. Hermanos, uno se pone a pensar, increíble, que de la Jerusalén antigua lo único que quedó fue el muro occidental, una pared nada más. Pero Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera ¿qué? Destruida. Y todo eso, hermanos, son puras ruinas. Uno va a Israel y lo único que va a ver son piedras caídas. Pero tiene sentido ir a Israel, porque cuando uno está allá, uno dice, wow, cómo se cumplieron las palabras de Jesús. 22 de julio, ¿anotaron la fecha? Bueno, 22 de julio, 22 de julio. Nuestro presidente estuvo hace pocos meses allá, ¿o no? Miren, ahí está nuestro presidente Donald Trump, que Dios lo bendiga, ¿no? Y ahí estuvo en el muro de los lamentos. ¿Por qué creen que está con la mano ahí en la pared? No, sí lo dejaron, claro que él estuvo ahí. Eso sí, cerraron el lugar y todos los judíos ortodoxos, que esos, hermanos, 24 horas al día están ahí los judíos ortodoxos. Yo tuve la oportunidad de estar en el muro de los lamentos el año pasado. Y hermanos, todo el día, las 24 horas del día, hay judíos, se reemplazan unos con otros, pero no paran de estar 24 horas al día, lloran, se lamentan y oran para que Dios restaure otra vez
a Jerusalén y al templo de Jerusalén. Y qué interesante que el presidente Trump fue allá y estuvo allá orando en el Muro de los Lamentos. ¿Y qué creen que estaba pidiendo Trump? Yo no sé si él ora, no sé. Pero ¿qué creen que estaba pidiendo? Pocos días después, hermanos, pocos días después se habló de la inauguración de la embajada de Israel allá y cómo eso ha producido escozor en el mundo, repudio en el mundo. ¿Ustedes saben quiénes son los principales aliados de Donald Trump? Los guatemaltecos. Guatemala, porque el primer país en poner una embajada en Jerusalén fue Estados Unidos y el segundo es Guatemala. ¿Qué tal les parece? ¿Hay guatemaltecos aquí? No, bueno, salvaron. Hermanos, hasta yo estuve ahí en el Muro de los Lamentos. A ver si ven esos papelitos ahí que se pusieron ahí. ¿Sí los vieron o no? Ahí va, mírenlos. ¿Sí ven los papelitos ahí? Unos papelitos allá. El que más nota es el mío, ahí lo puse yo. Y estoy orando por la gente de Dallas, por las iglesias de Dallas. Y estoy orando para que Dios tenga misericordia y para que se cumpla pronto el regreso de Jesús. Y si Dios quiere el otro año vamos, ¿no, pastor? Vamos con la ayuda de Dios otra vez a ver si ya el Señor regresa. El Señor regresa a la tierra. Pues mis queridos hermanos, después de que Donald Trump fue allí, han pasado muchas cosas allí. Por ejemplo, hace pocas 3 semanas, se inauguró la primera embajada de los Estados Unidos de América en Jerusalén. ¿Y han matado palestinos o no? Ha habido muerte de palestinos, bombardeos, ha habido de todo a raíz de eso. La primera embajada. Los palestinos se rebelaron totalmente. Ahora, la pregunta, hermanos, del 500,000 es: ¿será que el templo de Herodes, que se llamaba Herodes, se va a reconstruir? ¿Saben que en la parte alta de la explanada hay una mezquita? Es la de la cúpula dorada. Y esa mezquita es una mezquita musulmana, un templo, un lugar sagrado para el mundo musulmán. No era una mezquita originalmente. La hizo por allá uno de los reyes de los árabes. La mandó a hacer, pero después se convirtió en un lugar de oración y hoy en día es un lugar muy sagrado para todo el mundo musulmán. Allá no sube nadie. Solo unos poquitos musulmanes autorizados suben para ir a hacer sus oraciones. Pero esa mezquita fue construida exactamente sobre donde estaban las ruinas del templo de Herodes. Si los judíos están pensando en reconstruir el templo, ¿qué van a tener que hacer? ¿Ustedes se imaginan qué va a pasar si llegan a derribar la mezquita Omar? Tercera Guerra Mundial, pongan la firma. Va a ser la guerra más triste y miserable de toda la historia, peor que cualquiera habido. ¿Se imagina todos los musulmanes en este país? Aquí hay mezquitas por muchos lados, ¿o no? En Irving, en Garland hay tremendas mezquitas, hermanos. Bueno, esto va a ser el caos aquí también en los Estados Unidos. Estados Unidos no se va a escapar si llega a pasar eso. O la otra cosa que podría ser, como se le imaginó un artista, es que van a compartir el parqueadero. El viernes culto musulmán y el sábado culto judío. Y el domingo culto cristiano. Y los adventistas ahí nos metemos entre musulmanes y judíos, ¿no? Ahí nos colamos. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes creen que los musulmanes van a aceptar, como el artista se lo imaginó allí, poner el templo nuevo ahí al ladito? Para ellos es demasiado sagrado. Ellos se creen herederos de todo eso. Ellos creen, hermanos, que ellos se lo merecen y eso es de ellos. Y los judíos también sienten que es de ellos. Hermanos, si ustedes tienen la oportunidad algún día de ir allá a Jerusalén, van a descubrir que los judíos ya se están preparando tremendamente para la inauguración o la construcción del nuevo templo. Lo que ustedes están viendo allí es la menorá, es el candelabro de oro. Ese candelabro, ese es el actual que tienen listo para meterlo al templo. Ya lo hicieron, es de oro puro. Ahí está en un lugar, en un museo de Israel, ahí está, ahí lo tienen, en exhibición, con vidrio a prueba de balas y de todo. Ese ya es el candelabro
que van a poner en el templo nuevo. Y ya hay gente, sacerdotes, practicando, ejercitándose para comenzar otra vez el sacerdocio. Pero ¿saben cuál es el problema más grande? Que la tercera parte del libro de Ezequiel habla de la restauración del templo. Y habla de sacerdotes, se habla de miles de cosas allí. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos con el libro de Ezequiel? El tema central del libro de Ezequiel es el tema de la restauración. Dios va a restaurar a Jerusalén. Eso es lo que dice. Dios va a restaurar su templo. Eso es lo que dice Ezequiel. Dios va a restaurar supuestamente su sacerdocio. Va a repartir la tierra otra vez. Y eso es lo que están esperando toda esta gente. Y mucha gente en el mundo cree que se va a cumplir en los últimos días. Y que en Jerusalén estará la capital del Mesías. Y se va a establecer el nuevo reino y que Jesús estará allí en persona. Es terrible todo lo que hay. Y todo eso es buenísimo para hacer películas de Hollywood. Esas películas se venderían como ustedes no se imaginan. Pero hermanos, exactamente de qué está hablando el profeta Ezequiel. Entonces, ¿quieren saber de qué está hablando? La tercera parte del libro de Ezequiel habla solo de la restauración del templo. ¿Cuántos quieren saber de qué está hablando realmente Ezequiel? No se pierdan a partir de mañana los temas. Hasta mañana, hasta yo voy a venir mañana para ver. Vamos a estar hablando de esos tremendos temas del libro de Ezequiel. Bueno, a ver, miren ustedes todas las reacciones que ha habido en Palestina, en el borde sur de Israel. Está un borde que eso está minado, eso está lleno de alambres de púa, eso ahí nadie puede entrar. Es Gaza, la zona de Gaza. Y esa foto reciente de lo que está pasando en ese lugar. Y Israel está bombardeando y bombardeando y bombardeando y no le importa. Está matando mujeres, niños, hombres que se atraviese. El que medio se acerca a la fence, al borde, al límite, lo bajan. Israel no va a permitir que ocurra lo que muchos están pretendiendo que ocurra. Pues bien, hermanos, a ver, hermano, me va a tocar ayudarme porque no me está funcionando. Lo que está ahorita, hermanos, en suspenso y en peligro es, y como es esta gente a veces de atravesada, no sé si me hago entender cuando digo atravesado. Hay gente muy atravesada, hay gente osada, atrevida, no tienen temor, los musulmanes no tienen temor de nada. Irán le tiene unas ganas terribles de acabar con Israel. E Israel se las tiene también. Israel no se va a dejar. Y ya de hecho Israel bombardeó en Siria, Israel bombardeó en el Líbano y en Siria puestos de iraníes y soldados o advisors que llaman consejeros del ejército de Irán. Israel los mató, porque a Israel no le tiembla el pulso. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, algo que nadie sabía en el mundo, solo los judíos, y de pronto lo hacía. Aviones israelitas sobrevolaron todo Siria, Líbano, llegaron a Irán y acabaron con una planta y se regresaron. Eso fue un acto de declaración de guerra, pero Irán no respondió. Entonces, hermanos, saben que Ezequiel no es que hable de una guerra entre Irán e Israel, él habla de una guerra peor. Ezequiel habla de una confederación de naciones que van a atacar al pueblo de Dios, a Israel, en un tiempo de paz. Eso está hablando. Y menciona los nombres de las naciones. Dice Egipto, Sidón, Etiopía, Libia, Mesec, Tubal, Amón, Moab, Asiria, Elam, Edom y Tiro. Se van a unir en una gran alianza para aplastar a Israel. Pero ¿está hablando de estos días? ¿O de qué está hablando? Hermanos, les digo una cosa, esa profecía no se ha cumplido. Esa está pendiente. ¿Y cómo la explicamos nosotros? ¿Cómo entendemos nosotros eso? ¿Estamos listos? Pónganse máscaras a prueba de gas también, hermano. Ahí vamos a amarrarnos bien a la silla, no sea que nos caigamos. ¿Saben, hermanos? ¿Se acuerdan cuál es el versículo bandera? ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tremendo, ¿no? Las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ezequiel habla en un capítulo, y de eso lo vamos a estudiar esta semana. Él habla que todas estas naciones se van a unir para destruir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y eso no se ha cumplido todavía. Está pendiente, está en el futuro. Bueno, hermanos, pero qué interesante que cuando Ezequiel habla de estas naciones, también habla de un final triste y miserable de todas estas naciones. Porque Dios va a defender a su pueblo. Dios va a sacar la cara por su pueblo y Dios no va a permitir que su pueblo sea destruido. Y el profeta dedica capítulos y capítulos solo para hablar de la venganza de Dios contra todas estas naciones. ¿Quieren verla? Miren a ver, ¿qué dice Dios acerca de todas estas naciones? Por ejemplo, Amón y Moab. ¿Quiénes son esas dos naciones, Amón y Moab, que se unieron con una gran confederación para que se unirán para destruir al pueblo de Dios? Pues Amón y Moab eran los hijos de Lot. Luego ellos eran primos hermanos, eran familiares de los judíos o no, de los hebreos, eran de la misma familia o no. Son familiares porque vamos a decir, Lot era sobrino de Abraham o no. Entonces, si Lot era sobrino de Abraham, Lot era primo hermano ¿de quién? De Isaac. Y los hijos de Isaac y los hijos de Lot son ¿qué? Primos segundos. Bueno, hoy son primos en 1.000.000 de grados. Hace unos años atrás, el siglo pasado, hermano, hicieron un estudio donde analizaron muestras del DNA, del ADN de judíos y de orientales. Y el estudio dice que tienen el mismo ADN. O sea, son parientes. No tengan exactamente el mismo ADN, pero al analizar el ADN de toda esta gente, dicen tienen un patrón común. Tienen un patrón común. Son familiares. Los hijos de Lot son los hijos de Amón y los hijos de Moab. ¿Y qué pasó con ellos? Mira lo que Ezequiel habla de Amón y Moab, de lo que le va a hacer a Amón y Moab. Dice: te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. ¿Qué sentían amonitas y moabitas para Israel? Desprecio. Dice, se gozaron en el desprecio. Dijiste, ¡ay, qué bueno! Cuando el santuario en Jerusalén, el de Salomón, era profanado. O sea que cuando los babilonios se metieron dentro del templo de Salomón, ¿qué decían los amonitas y moabitas? ¡Uy, qué bueno! Se alegraron con la contaminación del santuario. Se alegraron. ¿Qué más decían los amonitas y los moabitas? Dios dice, yo te entrego por heredad a los orientales. ¿Qué significa esa profecía? ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Los territorios de Amón y Moab, según Ezequiel, serían entregados a los orientales. ¿Quiénes son los orientales? Pues todos esos árabes de por allá, toda esa gente de Irán, Irak, toda esa gente, esos son los orientales. O sea que en otras palabras ellos iban a perder la autonomía de sus tierras y sus tierras pasarían a poder de todos los orientales. Ahora dice, Moab será como Sodoma y será en asolamiento perpetuo, dice Sofonías 2:9. O sea que esta gente piensa en unirse contra el pueblo de Dios, contra Israel, pero Dios, ¿qué les vaticina a Dios? Destrucción total. Bueno, hermanos, la pregunta del 500.000 y los territorios del antiguo Amón y Moab, ¿quiénes son hoy? ¿Quiénes están en esos territorios hoy en día? Siria. ¿Ustedes creen que Siria ha levantado cabeza en los últimos siglos? ¿Ustedes creen que los antiguos, o no sé si serán sucesores directos, o la gente que se adueñó del territorio de Amón y Moab, ¿ustedes qué creen? ¿Que esa gente se ha cumplido la profecía en parte en cuanto a ellos o no? ¿Qué dice? ¿Serán qué? Desolados. ¿Cómo está hoy Siria? Esa es una foto de Siria, de algunos de los pueblos de Siria. Eso es lo que está pasando allá. Miren ustedes, hermano, ayúdenme ahí. Miren ustedes lo que está pasando en este momento en Siria, que ellos son los que viven en los territorios del antiguo Amón.
Miren lo que está pasando allá, miren. Hay una guerra civil hace varios años. ¿Qué más? ISIS se adueñó de parte del territorio sirio y ya como que liberaron a Siria de ISIS, pero ¿a costa de qué? Muerte terrible. Gases tóxicos andan exterminando toda la población. Y en este momento, de los 59.6 millones de refugiados de todo el mundo, ¿cuántos son de Siria? 27% son la tercera parte de los refugiados. O sea, si hay 60 millones de refugiados en este momento, 20 millones son de Siria. O sea, ya no viven en su tierra. ¿Qué dijo la profecía en cuanto a los territorios de Amón? ¿Serían entregados a quién? A los orientales. Dígame, ¿Amón es dueño hoy de algo? Ya no existen los amonitas. Y sus descendientes, que son muchos de los sirios, mire cómo está su tierra. Pero aún así, la profecía dice que ellos estarán en la alianza final contra Israel. ¿Cuál Israel? ¿Será el Israel de que existe ahora o qué será? Miramos, por ejemplo, otro de las naciones que se menciona allí en la profecía de Ezequiel. Se menciona Edom. ¿Quién es Edom? Es el mismo monte de Seir. Simplemente es Esaú, los descendientes de Esaú. ¿Y Esaú qué era de los judíos? ¿Esaú qué era de Jacob? Hermano. Luego los descendientes de Jacob y los descendientes de Esaú, ¿qué son? Primos hermanos. Bueno, ¿qué pasa con Edom? ¿Qué dijo la profecía? ¿Qué dijo Ezequiel en cuanto a este? Dios había dicho algo en cuanto a los israelitas. Le dijo, no aborrezcan a Esaú, porque Esaú es tu ¿qué? Tu hermano. O sea, Dios le prohibió a Israel batallar contra Edom, que no iban a guerrear contra ellos. Pero sin embargo, miren ustedes lo que la profecía dice en cuanto a Edom. Dice en Ezequiel 35:5, ¿qué hicieron los de Edom? Entregaron a Israel en el tiempo de su aflicción. O sea, cuando los babilonios llegaron, ¿qué hicieron los edomitas? Le entregaron a los refugiados de Israel, de las tribus del norte, ¿se las entregaron a quién? A los babilonios. Eso fue lo que hicieron los de Edom. No estaban en guerra contra Babilonia, pero entregaron a sus hermanos. ¿Qué más? Dice Ezequiel 35:15 que Edom se alegró del asolamiento de Israel. O sea, estamos hablando de odios sempiternos, ¿no? Odios casi eternos entre esas naciones. Odios, son odios que traen siglos y siglos y son muy difíciles borrarlo hoy en día. Es muy difícil. Bueno, dice en Ezequiel capítulo 25, versículo 7, versículo 11, versículo 14, que ¿qué va a hacer Dios con Moab y con Edom? Dios dice, en Moab haré juicios y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. O sea que Dios iba a utilizar a Israel para darle duro a los descendientes de Edom. Dios iba a permitir a los israelitas hacerle a lo de Edom lo que antes no les permitió hacer, porque Dios les prohibió que le hicieran guerra a Edom. Pero en el libro de Ezequiel dice que Dios va a utilizar a los judíos para hacerle guerra y castigar a los descendientes de Edom. Pues bien, hermanos, sigamos, a ver. Hoy en día, regresémoslo uno, hoy en día los territorios de Edom constituyen los territorios de dos naciones. ¿Cuáles son las naciones? Jordania y Arabia, o sea, la parte oriental de Israel y la parte sur de Israel. Es una media luna. Todos los jordanos y árabes tienen los territorios de Edom y los territorios de Moab. Y como esa gente ha estado a través de los siglos, se creen que son sucesores de ellos. Son los hijos de toda esta gente. Hijos de jordanos, de Edom, hijos de Edom, hijos de Moab. Se cree en la historia. Ahora, decía la profecía que Dios iba a poner venganza, que iba a utilizar a Israel para castigarlos a ellos. Bueno, hermanos, mire, ¿qué pasó? Unos 19 años después de que las Naciones Unidas le restituyeron a Israel el territorio de Palestina, y que las Naciones Unidas permitieron que los judíos que estaban regados por todo el mundo, en Rusia la mayoría y muchos en Europa, les permitieron regresar a la tierra de Palestina y les dieron un territorio. Ahí se estableció la primera república, la segunda república de Israel, que la primera la había organizado
un hombre llamado Simeón de Barcoquea en los tiempos de Vespasiano, de Tito y toda esta gente. Pero en el siglo, tiempos modernos, ellos regresan a esa tierra y tiene un líder para ello llamado Ben Gurión. Es el hombre de los hombres más queridos por Israel en este tiempo. Ya murió. ¿Qué ocurre 19 años más o menos después de que Israel se establece como nación y muchas naciones del mundo lo reconocieron como país? Los árabes hicieron una liga donde se unieron varios países. ¿Y cuáles fueron los países que se unieron? 4. Arabia, Jordania, Siria y Egipto. Estamos hablando de descendientes de Amón, Moab, Edom y Egipto. Formaron la gran liga árabe y le declararon la guerra a Israel y atacaron a Israel. Pero ¿qué hizo Israel? En el día del Yom Kippur, cuando ellos deberían estar adorando a Dios, se conoce como la guerra del Yom Kippur. Los judíos se levantaron y en solo 6 días derrotaron a toda la liga árabe. Y a raíz de esa guerra, Siria perdió las alturas del Golán. La altura del Golán, uno está por ejemplo aquí en el mar de Galilea y ahí detrás están unas montañas altas. Esas son las alturas del Golán y ese es el límite de Siria. Pues resulta que Siria tenía sus territorios hasta arribita las montañas y de arribita las montañas los sirios miraban el mar de Galilea, miraban a Capernaum, a Tiberíades, las ciudades de Israel, de la costa norte del mar de Galilea, y cada ratito le mandaban bombitas y cohetes. Después de la guerra de los 6 días, Israel se apoderó de todas las alturas del Golán y la frontera de Siria fue para bien atrás y ahora en todas las montañas altas del mar de Galilea solo emplazamientos judíos. Y ahí están los judíos, esa tierra nunca la quisieron devolver. Y en el sur, los israelitas se adueñaron de todos los territorios de Palestina, Gaza, toda la península del Sinaí y llegaron a al canal del Suez, al bordecito de Egipto. Los egipcios hicieron la paz con Israel y ahorita mismo no pelean entre ellos, hicieron un acuerdo de paz e Israel le regresó la península del Sinaí. Jordania, de las montañas que están al oriente, al occidente Jordania, oriente de Israel, y esa bajadita ellos eran dueños del río Jordán, perdieron todo el Jordán. Israel no les devolvió eso. Entonces, ¿qué decía la profecía? Que Dios iba a utilizar a Israel para castigar a estas naciones. Y así ha sido, los ha castigado y sigue castigándoles porque Israel, me mata un policía, ok, te mato 50, 60 palestinos y bombardeo Siria. Israel se mete al Líbano cuando él quiere y nadie le puede decir nada. Nadie le puede decir nada. Y lo condenan en las Naciones Unidas, pero hay naciones que tienen poder para decir no, no acepto la condena e Israel se salva. O sea que Israel puede hacer lo que quiera en esos territorios. ¿Te les parece justo eso? ¿O eso es injusto? Bueno, no vamos a decir nada, hermanos, para no meternos en problemas. ¿Qué me dicen ustedes de Filistea? Es otra de las naciones que Ezequiel menciona que se van a unir para tratar de destruir Israel. ¿Quién es Filistea? ¿Quiénes eran los filisteos? ¿Quiénes fueron? Enemigos todo el tiempo, ¿no? Ahí estaba el famoso Goliat y muchos. Dalila, ¿sí? Era de los filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Bueno, Filistea era descendiente de Cam. Entonces, si son descendientes de Cam, ¿qué son de los judíos? ¿Son primos hermanos o no? El mismo papá Noé. O sea que los filisteos vienen de Noé, son descendientes de Noé por el lado de Cam. Y la profecía de Génesis 9, 22 al 26 dice algo terrible. Dice que los filisteos serán siervos, esclavos de sus hermanos. ¿Qué han sido los filisteos a través de todos estos siglos? ¿Ustedes creen que los árabes, los orientales quieren a los filisteos? No les importa. Los tienen como conejillos de indias. Pero los filisteos no han sido dueños de nada. Son dueños de la miseria más grande. Y ellos han sido explotados por los árabes, por los egipcios, por toda esa gente. Los explotan, hacen con ellos lo que quieran. Los tienen como escudos humanos. Cuando quieren hacerle algo a Israel utilizan a los filisteos sin ponerse a pensar
en la venganza que viene luego, donde van a matar mujeres, niños, ancianos. O sea, los filisteos son, los descendientes de los filisteos hoy en día son títeres de ellos. ¿Quiénes son hoy en día? ¿Quiénes son los filisteos? ¿Quieren saber quiénes son los filisteos? Según la historia y según la geografía y según todos los detalles, mire, los filisteos hoy en día, a ver si me los pone allí, hermano, son estos. Oh, regrésame. ¿Quiénes son esos? Palestina. Todos los palestinos, muchos de ellos son descendientes de los filisteos. Y saben que es triste cuando uno va a Israel y uno viaja por Israel. Los filisteos tienen pueblitos dentro de Israel, pero cositas así. Está todo el territorio, que no es muy grande tampoco, y uno va por el freeway y de pronto ahí a la derecha uno ve un pueblito ahí cerrado hasta con alambres de púa y con barreras y todo, y uno ve una mezquita musulmana, un minarete de los musulmanes. Es un pueblito palestino. Uno llega a la ciudad de Belén. Belén es Palestina, es palestino, un pueblo palestino. Y uno llega a Nazaret, es un pueblo palestino. Y uno llega a Caná, un pueblo palestino. Y todos palestinos son ciudadanos israelitas. Tienen ciudadanía israelita, ¿cómo les parece? Pero son ciudadanos de segunda clase. Eso sí, Israel, como vienen unas islitas en medio de Israel, islitas los tienen bien controlados. Esa gente no puede pelear contra Israel, porque si se ponen a pelear contra Israel no le llega más luz, no le llega más agua, no le llega nada, servicio médico, nada, están perdidos. Israel les da la luz, el agua, servicios médicos y de todo a los palestinos. Están comprados, esos pobres no pueden hacer nada. ¿Qué decía la profecía? Serán siervos de sus hermanos. Y esa ha sido la historia de todos los palestinos hasta el día de hoy, esclavizados. Un pueblo abusado. No dije abusado, sino abusado. Esos han sido los pobres palestinos hasta el día de hoy. ¿Y qué le importa? ¿A quién le importa a los palestinos? A nadie, hermanos. Ni siquiera a los árabes, musulmanes no le importa. Son simplemente peones en un juego de ajedrez. Son solo los peones. Porque los alfiles y los caballos son otros. Ellos son simplemente los peones, son carne de cañón. Ahora, otra de las naciones que menciona allí se llama como Tiro. ¿Quién es Tiro? Hermanos, Tiro era la Nueva York del tiempo antiguo. Era la capital del mundo, era la gran manzana antigua. Tiro, no, que nunca se le olvide. Tiro, hermanos, tenía muy buenas relaciones con Israel. En el tiempo de David y Salomón eran buenos amigos de David y Salomón. Los de Tiro le ayudaron a construir el templo a Salomón. Le proveyeron trabajadores, le proveyeron piedra, le proveyeron madera. E Israel les pagaba con territorio, con pueblitos. Pero claro, Israel le sacó ventaja porque le daba los pueblitos más malos. Pero esa es la historia de Tiro, hermanos. Los tiros eran los fenicios, famosos en el mundo por ser navegantes. De pronto ahí vienen los cubanos, ¿no? Que les gusta el mar y la pesca y todo esto, ¿no? No, estoy jugando, pastor. No se lo tomen en serio, no es cierto. Los fenicios eran grandes comerciantes, comerciaban con todas las naciones del mundo. Los fenicios, la gente de Tiro, la palabra Tiro quiere decir tierra de la púrpura, era la tela más fina en aquellos entonces. Cuando los reyes iban a coronar, mandaban a comprar la púrpura, ¿a dónde? A Tiro. Tiro estaba lleno de hoteles. Tiro era la gran manzana. Era una ciudad, dice Isaías 23:9, una ciudad llena de soberbia, llena de gloria y de todos los ilustres de la tierra. ¿Quiénes tenían resorts allá? Literalmente resorts. Los más grandes de toda la tierra tenían sus casas en Tiro. Porque era una ciudad donde todo el mundo llegaba, no importa lo que tú creas, con tal de que traigas dinero y que hagas negocio, estás protegido acá. Eso era Tiro. Los de Tiro fueron los que se inventaron en la globalización, hermanos. Esos son los verdaderos padres de la globalización que hoy en día está de moda. ¿Por qué? Porque ellos hacían, según Ezequiel 27, 5 al 27, fueron los que celebraron las primeras ferias industriales internacionales. Venían comerciantes de todo el mundo
a hacer exposición de sus productos y allí intercambiaban con otras naciones en Tiro. Entonces, ¿nos equivocamos al decir que Tiro era la Nueva York de aquellos entonces? No nos equivocamos. Era la gran manzana del mundo oriental. Sin embargo, hermanos, dice Ezequiel 26:4, Dios dice: yo raeré de Tiro hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. ¿Por qué? Porque cometió el error de aliarse en la gran alianza final contra el pueblo de Dios. Y tuvieron mucho que ver, ellos trataron de financiar para la destrucción del pueblo de Dios. Y es la profecía que está pendiente. Dice Tiro, hablando de Tiro en Ezequiel 27, 31 y 32, gritarán amargamente, echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza y se raerán por ti. Es la miseria que vendría a Tiro. ¿Sabe quién es Tiro hoy en día? El Líbano. ¿Qué es el Líbano? El Líbano no tiene derecho a decir nada. Líbano es tierra de todo el mundo menos de ellos. En Tiro viven musulmanes y cristianos, viven juntos. Y han tenido guerra entre musulmanes y cristianos allá. Se han matado entre ellos. Líbano, hermanos, hoy en día Líbano es una nación fantasma en el mundo. No tiene autonomía, no tiene poder, no tiene absolutamente la gran manzana de aquellos entonces. Hoy en día es una nación pobre y miserable. No tiene poder. Mire lo que es Líbano hoy en día. Es una foto allá de Beirut. Beirut, Líbano, se ha visto a través de los últimos siglos en una guerra fratricida. Guerras entre los mismos, entre ellos. Es una nación de la cual se han apoderado, por ejemplo, Siria. Los sirios se han apoderado del Líbano. Allá tienen metidos los sirios, pongámosle. Fue invadida por Siria en el 2005 y ahí se quedaron los sirios en el norte del Líbano. Eso está lleno de apartamentos, de edificios, todos manejados ¿por quién? Por Siria. ¿Quiénes más se metieron al Líbano sin pedir permiso? Allá hay una guerra entre los iraníes, que son chiitas, y los iraquíes, que son sunitas. Allá se dan duro. O sea, Irán llegó y se estableció allá, ¿y quién lo saca de allí? Y los iraquíes llegaron y establecieron otros barrios, ¿y quién lo saca de allí? Nadie. El gobierno del Líbano no tiene poder para hacer nada. Solo ponen unos policías por ahí nomás, pero no puede hacer nada. Líbano no puede hacer. Ese país está lleno de refugiados sirios, huyendo de la guerra civil de Siria. Y ese país está lleno de refugiados palestinos. Esos son los que le va peor. Porque todos los palestinos están en la frontera sur. En la frontera sur. ¿Y sabe dónde queda la frontera sur? El límite con las alturas del Golán que domina Israel. O sea que aquí está Israel arriba en las montañas y de este límite para allá están todos esos edificios llenos de miseria, de puros palestinos refugiados. O sea que cuando Israel quiere, está buscando unos cuantos terroristas de Hezbollah y ellos por inteligencia saben que están en tales apartamentos, se meten con tanques al Líbano sin pedir permiso, van y tumban todos esos edificios y bombardean y agarran los que tienen que agarrar y se salen otra vez y no dicen ni siquiera hasta luego. ¿Y Líbano? Ese era Tiro. Tiro perdió todo. Tiro perdió absolutamente todo. Al-Qaeda llegó a tener sus bases en Siria. Ya Al-Qaeda ha desaparecido. Israel, ya le dije, se mete cuando quiere. O sea que no es tierra de nadie, es tierra de nadie. ¿Y ahora qué me dicen de Egipto? Egipto, la tierra de los grandes faraones, ¿no? Que fue una de las primeras grandes potencias mundiales. ¿Qué dice la profecía de Egipto? Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a dominar a las naciones. ¿Qué dijo Dios de Egipto? Que Dios los iba ¿a qué? A disminuir, no eliminar, sino disminuir. Nunca más serían una potencia. Hasta el día de hoy, ¿quién es potencia? ¿Egipto? Egipto no es nada de potencia de nada. Egipto perdió absolutamente todo. Y está lleno de pobreza. Eso es triste ver Egipto. Está lleno de refugiados palestinos
y los miran como gente despreciable, no los quieren, los aborrecen. Muchos morenos que huyen de las guerras en África paran en Egipto y ven en la miseria más terrible. Esos viven peor que los homeless. En Egipto, los egipcios, cuando miran palestinos, miran musulmanes africanos, los miran con desprecio, y gente que no tiene ni seguranza ni trabajo, viven en la miseria, enfermedades más terribles. Hermanos, Egipto. ¿Qué ha dicho la profecía? Dios los va ¿a qué? A disminuir. Nunca más se levantarán. Pero hermanos, ya voy terminando. No solamente Israel, el profeta Ezequiel habló de todas estas naciones. ¿A usted no le parece sorprendente cómo se ha cumplido lo que dijo el profeta Ezequiel? Pero falta todavía algo. Esas naciones se van a volver a levantar y ahora juntas van a tratar de destruir a Israel. Pero ese es un tema de más adelante. ¿Qué dice Dios en cuanto a eso? ¿Será que Dios tiene un plan? Sí. Pero mientras tanto, hermanos, déjenme decirles, ¿por qué Ezequiel estaba en Babilonia? Porque Israel y Judá no eran peritas en dulce, fueron malos. Israelitas y la gente judía, los de Judá, esa gente apostató. Los reyes de Israel y los reyes de Judá apostataron, se apartaron de Dios, cometieron cosas terribles, hermanos. No se pierdan el tema mañana. Y mis hermanos, Dios los dispersó por todas partes. Israel eran las 10 tribus del norte. Y las 10 tribus del norte desaparecieron. No sabemos dónde están. Dicen que han regresado. Algunos dicen que son descendientes. Eso tienen que hacerle un estudio tremendo para probar si son descendientes o no. Porque si no pueden probar que son descendientes, no les dan ciudadanía, no les dan residencia, no les dan papeles. Hay un problema serio de inmigración ahora en Israel. Muchos judíos quieren regresar a Israel y le dicen: pruebe que usted tiene sangre judía. Tienen que ponerse a probar. ¿Y cómo lo van a probar? Entonces muchos han regresado diciendo que son de las 10 tribus. No los quieren en Europa y no los quieren en Israel tampoco. Es una situación terrible, hermano. Nosotros estamos aquí en la gloria, porque al menos nos quieren en México, en El Salvador. Ahí nos quieren de vuelta, ¿no? Si volvemos, ¿no? Ahí nos quieren a los mexicanos, nosotros los salvadoreños también. Hermanos queridos, dice el Señor en Jeremías 24, es increíble, 257 veces se menciona la palabra Babilonia en la Biblia, de las cuales 185 veces menciona Jeremías. O sea que Jeremías es el profeta que más habla de Babilonia. Jeremías era el profeta odiado, no lo querían los judíos. No querían a Jeremías, le decían que era un profeta traidor. Pero Jeremías dice: a toda Judá. Judá son las tribus descendientes de donde viene David, el rey David, de donde viene el Señor Jesús. Y el Señor dice: a Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. O sea que si en las otras naciones Dios les iba a hacer de todo, ¿qué le iba a hacer a los de Judá? También los iba a matar. O sea, en otras palabras, cuando Dios mira al mundo, ¿dónde encuentra un justo? Dice el apóstol San Pablo: no hay justo ni aún uno. Bueno, momento de ir terminando, vamos a pasar esto volando. ¿De dónde viene el origen de todo este caos que acabamos de ver de las naciones, de tanta maldad, de tanta cosa? Viene de un rey. ¿Y cómo se llama ese rey? Ok, póngalo, el rey de Tiro. El rey de Tiro es el responsable de toda la maldad mundial y del caos que está en el pueblo de Dios. ¿Cómo así que el rey de Tiro? Es que el rey de Tiro es utilizado como símbolo de Satanás. Si usted lee en Ezequiel 28, van a decir: oiga, ¿de quién está hablando? El rey de Tiro, pero ahorita está hablando del diablo. Es que vamos a decir que el rey de Tiro era como la encarnación de Satanás en la tierra. Él es el culpable de todo el caos y toda la miseria que hay en el mundo. Pero hermanos, yo no quiero terminar con malas noticias. Pasa a la siguiente, pasemos a la siguiente. No quiero terminar con malas noticias, quiero terminar bien. El profeta Ezequiel tiene la más importante de todas las visiones. Esta es la visión más importante de Ezequiel y es la visión más importante de Juan en Apocalipsis. Los dos tienen la misma visión. Es la visión del trono de Dios sobre el mar de cristal, y debajo del mar de cristal los 4 seres vivientes y las ruedas llenas de ojos. Esa la vio Ezequiel en el capítulo 1. ¿Qué significa esa visión?
¿Quieren saber qué significa la visión? Esta semana la vamos a estudiar. Vamos a hablar de esa visión. Él ve 4 seres vivientes, cada uno con 4 cabezas. Juan dice que las alas están llenas de ojos. Y también ve, ¿qué cosa? Ve unas ruedas. Y las ruedas giran en las 4 direcciones y las ruedas están llenas de ojos. ¿Qué significa todo eso? Hermanos, lo veremos esta semana. Pero terminemos ya con lo que el Señor le promete a su iglesia hoy en día y a nosotros hoy en día. Esas profecías de la gran guerra final están por cumplirse. Pero Dios le da una palabra de aliento al pueblo de Dios. ¿Nosotros somos el pueblo de Dios o no? ¿Somos israelitas? Dice la Biblia que todo el que es de la fe es hijo de Abraham. Entonces, si somos hijos de Abraham, tenemos las mismas promesas que los judíos tienen. ¿Sí? Somos primos hermanos de los judíos, por lo menos, que somos hijos de Abraham por la fe, dice San Pablo. Pero Dios dice en Ezequiel 11:16, así ha dicho Jehová el Señor, aunque yo los he arrojado entre las naciones, aunque yo los he esparcido por las tierras, con todo eso, donde quiera que ustedes vayan, yo seré para ustedes un pequeño santuario en las tierras donde ustedes estén. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que donde quiera que estemos, Dios hará un santuario con nosotros, aunque sea un pequeño. ¿Todos aquí somos templo del Espíritu Santo o no? Entonces somos santuario pequeño de Dios. Mi casa debería ser un santuario pequeño, donde Dios está. Dice, no importa en qué nación estén, yo prometo, haré santuario con ustedes. Siguiente versículo. Dios dice además en el siguiente versículo, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de entre los pueblos. Un día Cristo viene y nos va a recoger de entre todos los pueblos. Y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Una tierra nueva nos va a dar el Señor. ¿Qué más dice? Y volverán allá. Por eso se habla de restauración en Ezequiel. Dios promete que los va a restaurar. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Siguiente versículo. Y yo les daré ¿qué? A ver, póngase de pie, yo quiero que lean este versículo conmigo. Un versículo tremendo. ¿Qué dice el Señor? Y yo les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Amén. Esa es la gran promesa del Señor. Aunque no entendamos en qué va a parar todo esto, creamos una cosa por lo menos. Dios ha prometido que donde estemos esparcidos, Dios hará santuario, un santuario pequeño con nosotros. Un santuario pequeño. Y dos, Dios ha prometido que nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Que eso nos baste. ¿Qué va a pasar? No importa. Dios ha prometido, hará santuario con nosotros y nos dará un corazón nuevo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora porque nos has permitido comenzar a estudiar este libro maravilloso, el libro de Ezequiel. Señor, te alabamos por las grandes promesas que nos das de hacer de nosotros un santuario pequeño, de darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, de que nos vas a recoger un día y nos vas a llevar a la tierra prometida. Llévanos con bien a nuestra casa. Acompáñanos con tu bendición que dice, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Pueden sentarse, hermanos.